Lo que no recuerdo es hasta dónde llegamos con la parte del motor eléctrico. Tal vez si me retroalimentan. ¿De dónde dice cómo funciona un motor eléctrico? No te copié ahí. ¿Qué fue lo último que hablamos del motor? Pues creo que el compañero dijo que quedamos en cómo funciona un motor eléctrico. Es correcto. Recuerdo, vimos hasta donde ustedes me dicen. Donde estaba el estator, el rotor. Ok, entonces llegamos aquí. Acá. Esa misma. Ok, perfecto. Gracias, muchachos. Y que vean que este tema de esta semana han tenido que darlo como 4 grupos diferentes y todos quedaron en partes diferentes, por eso se me olvidan en qué parte quedé con cada grupo. Es el problema cuando hay varios grupos seguidos. Ok, entonces, digamos con el tema del motor eléctrico. Entonces, este tipo de motores que estamos hablando es el motor de corriente continua. Es el motor, bueno, tanto el de corriente continua como el de corriente alterna funcionan bajo el mismo principio, que el principio es de la inducción electromagnética. Recuerden que inducir es hacer algo o provocar algo para obtener otra cosa como resultado. Entonces, eso es lo que llamamos inducción electromagnética. Nosotros inducimos magnetismo por medio de electricidad, ¿para qué? Para obtener un movimiento. Ese es el beneficio que vamos a obtener. Y entonces, ya habíamos dicho que un motor eléctrico es una máquina que transforma la energía eléctrica, nosotros la aplicamos en energía eléctrica y él la va a transformar en movimiento. Vamos a generar un movimiento y vamos a obtener un movimiento resultante que lo vamos a estar utilizando normalmente en maquinarias por medio de poleas, engranajes, para generar alguna acción, generar algún. Entonces, eso es lo que se conoce como inducción electromagnética. Y los dos tipos de motores que existen, tanto los motores de corriente alterna como los motores de corriente continua, funcionan bajo el principio de la inducción electromagnética. En estas dos imágenes tenemos acá tenemos en el lado derecho, en esta imagen, tenemos un imán que está marcado de color rojo y con su polaridad como polo norte o polo positivo. Y en el otro extremo tenemos otro imán que está de color azul con la letra S que significa polo sur o polo negativo. Este principio que tenemos acá, cuando tenemos dos imanes, se llama imanes permanentes. O sea, son imanes que están ahí producto de que generan esas propiedades magnéticas y las van a tener implícitas siempre. O sea, que pongamos en la posición que pongamos el imán, siempre va a tener magnetismo, que son imanes que están en su estado nacional, estado natural, perdón. O sea, no lo estamos induciendo, no le estamos aplicando una corriente eléctrica, son imanes naturales, imanes permanentes, están de este lado. Y la polaridad siempre tiene que estar al lado contrario. Si yo tengo aquí mi polo norte, a su lado contrario tengo que tener mi polo sur para generar el efecto de atracción. Recuerden que tenemos atracción o repulsión dependiendo de la configuración que tengamos con los imanes o los polos. Si yo tengo dos polos positivos o dos polos negativos juntos, se van a tender a repeler. Si tengo un polo positivo y un polo negativo, entonces va a generar un efecto de atracción.
Y la carcasa, toda la carcasa donde están ubicados estos imanes, se conoce como estator. O sea, ¿por qué? Porque está estático, no tiene movimiento. Esto es el estator y en el fondo tenemos un rol o un buje que vamos a tener ahí para colocar el rotor que va internamente. Entonces, toda la pieza donde están ubicados los imanes se conoce como estator. Del otro lado, nosotros tenemos, acá está el mismo estator. Este mismo que estamos viendo acá es este que tenemos acá. Aquí tenemos el estator. Y aquí, dentro del estator, tenemos ubicados los dos imanes internamente. Es esto mismo que estamos viendo en la imagen de la internamente vamos a tener este conjunto que se llama el rotor y que vemos que es una pieza de metal con chapas de aluminio. Cuando decimos chapas es que no es una pieza uniforme y concreta, sino que no es una sola pieza, sino que son como láminas, piezas laminadas. Entonces, es una chapa o piezas laminadas de hierro, un hierro especial, ¿verdad? Que es hierro al carbono, y con bobinas o alambrado interno. Estas bobinas tienen algún tipo de disposición para generar también algún efecto, ya sea magnético o campos magnéticos. Estas bobinas van a esta parte de acá donde hay un elemento que se llama el colector. El colector es donde se van a conectar las bobinas y van a tener ahí las escobillas, lo que nosotros conocemos como carbones. Son elementos que van a estar pegados al colector, casi unidos al colector, y por donde van a ir unos carbones que van a transmitir corriente eléctrica por ahí. Entonces, así es como lo veríamos si lo tuviéramos por partes, nuestro elemento. Luego vamos a ver cómo funciona cada uno de estos elementos propiamente dentro del imán. Entonces, cuando el rotor gira dentro de ese campo magnético, lo que va a hacer es generar fuerzas de atracción y repulsión. Internamente lo que va a suceder dentro de ese estator y ese rotor son precisamente fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión para generar un movimiento. Ahora nos dice que cuanto más espiras tenga la bobina, incluso cuanto más bobinas tengamos, así entonces girará más nuestro motor. O sea, depende de la cantidad de espiras y dependiendo de la cantidad de polos magnéticos que yo tenga en el motor, internamente en el motor, así va a ser la velocidad de mi motor. Yo puedo tener un motor que sea de 2 polos, por ejemplo. Puedo tener un motor que sea de 4 polos, de 6 polos, de 8 polos, de 12 polos y así sucesivamente. Yo voy determinando la cantidad de polos en mi motor para obtener cierta cantidad de campos magnéticos y obviamente obtener cierta cantidad de velocidad, de revoluciones por minuto. Y así es como van a estar funcionando nuestros motores eléctricos. Entonces, en el motor de corriente continua, el cable con corriente eléctrica que anteriormente se movía en un campo magnético, que era aquel ejercicio que hacía el señor Oster, que era mover un cable para cortar las ondas del campo magnético, para generar una diferencia de potencial en sus extremos, que ahora se convierte en una espira. O sea, ya vamos a tener espiras, grupos de bobinas. Cuando nosotros metemos corriente a esta espira, va a producir un par de fuerzas que van en sentido contrario, y esto lo que va a hacer es producir el sentido de giro de las espiras. O sea, es esto que tenemos aquí. Tenemos una espira que va a estar girando dentro de dos campos magnéticos. Acá tenemos el polo norte y el polo sur.
y entonces la espira va a estar girando internamente. Este sería nuestro rotor. Está girando y está cortando las fuerzas magnéticas que se encuentran dentro de este campo magnético. Entonces, cuando una corriente eléctrica circula por una espira, va a circular acá por la espira, lo vemos acá, vamos a tener una corriente, va a ir circulando por la espira, y esta misma espira, aunque está circulando en la corriente, está metida dentro de un campo magnético, se van a producir un par de fuerzas. O sea, vamos a tener en el rotor una corriente con unas fuerzas magnéticas y también tenemos otras fuerzas magnéticas que están imaginarias acá dentro de los dos polos. Entonces se va a generar fuerzas contrarias que van a hacer que la espira gire. Eso es lo que va a suceder. Si lo vemos acá, lo vemos un poquito más en detalle. Acá tenemos el color morado, el campo magnético norte, y del otro extremo tenemos el campo magnético sur, y tenemos girando dentro de ese campo magnético nuestro rotor, también con espiras, las vemos del mismo color, ¿verdad? Moradas y como rosadas, o sea, con norte y sur. O sea, también tenemos un campo magnético interno que está produciendo el movimiento. Esto que vemos acá, en este punto, son las delgas, donde va conectado los cables como las bobinas de mi rotor, y por acá se le está aplicando corriente eléctrica por medio de los carbones. Esto es lo mismo que hacemos nosotros, por ejemplo, con un taladro. El taladro tiene carbones y nosotros, por medio de los carbones, estamos introduciendo una corriente eléctrica al bobinado de acá para que se genere un campo magnético acá que va a estar reaccionando con el campo magnético que está en el estator, y al estar contrarias en cierto momento se va a producir un movimiento de forma automática, se va a generar un movimiento, porque en determinado momento este campo magnético que está acá de color morado va a pasar la espira que está de color rosado internamente, o sea, son negativas, entonces la va a repeler, la va a empujar hacia el otro lado, y del otro extremo también va a empujar porque van a estar contrarios los campos magnéticos. Entonces, cuando los campos magnéticos están contrarios, va a haber una repulsión y va a empujar a la otra para que gire y se va a dar el movimiento natural de giro. Y aquí lo veríamos de esta otra forma. Tenemos el campo magnético, tenemos el rotor girando, tenemos una corriente que se está produciendo y está generando iluminación en ese momento. Aquí lo podríamos ver generando una onda senoidal de corriente alterna. Pues la espira está cortando el campo magnético. Está cortando el campo magnético y está produciendo una fuerza electromotriz o está produciendo un flujo de electrones, pero al mismo tiempo se está produciendo un campo magnético interno en ese mismo rotor. En los rotores o en los motores tenemos diferentes configuraciones. Como les decía, el que vimos anteriormente tenía únicamente dos polos, tenía el norte y el sur. Acá vemos que los grupos de bobinas o los campos magnéticos del estator son mayores. Tiene 4 acá y tiene también 4 bushings de este lado o deltas, donde van los carbones. Entonces, hay diferentes configuraciones para los motores, dependiendo de la aplicación que le quiera dar. En este caso, si quiero obtener mayor velocidad, pues obviamente tengo que tener mayor cantidad de flujo magnético en mi campo eléctrico. Esto es generalmente lo que sucede con motores de corriente continua, pero los motores de corriente alterna también dijimos que es el mismo principio, es la misma inducción electromagnética la que estamos nosotros utilizando para generar un movimiento dentro del motor.
¿Cuál es la diferencia? Que un motor de corriente alterna podemos apreciar acá en esta imagen. En lugar de tener imanes permanentes, nosotros tenemos también bobinas en el estator. Ya no tenemos imanes, sino que lo que tenemos son bobinas en el estator. Por medio de la forma en que nosotros conectemos estas bobinas, nosotros vamos a generar esos campos magnéticos similares a los campos magnéticos que vimos anteriormente que se generaban con los imanes permanentes. Entonces, ya utilizamos alambre de cobre para hacer bobinas y hacer campos magnéticos específicos. Y el rotor que se utiliza para los motores de corriente alterna, que está metido acá no lo vemos muy bien, pero luego lo vamos a ver un poquito mejor en otra imagen. Ese motor no está bobinado como lo vimos anteriormente, sino que tiene un tipo de bobinado diferente, que es un bobinado laminado que se conoce como jaula de ardilla. Entonces, muy comúnmente estos motores se conocen como motores en jaula de ardilla porque su rotor, su parte interna giratoria, no se encuentra bobinado con alambre, sino que tiene un bobinado especial por medio de láminas que van colocadas específicamente en algunas funciones específicas. Entonces, este es el motor de corriente alterna. En el motor de corriente alterna no tenemos campos magnéticos, tenemos bobinas formadas por medio de alambre que dependiendo de la conexión nosotros podemos generar campos magnéticos para obtener esos polos que necesitamos. Esto es un motor de inducción, esto es un motor trifásico. Vemos las tres fases, aquí tenemos la onda, tenemos la fase azul, la roja y la verde, y es un motor que llamamos motor trifásico, es de los más comunes y los más utilizados en la industria. Y acá internamente vemos la disposición de las bobinas. Entonces, si vemos nosotros, por ejemplo, la de color rojo, que es la B, que es esta que tenemos acá, viene conectada de la línea, pasa por un grupo de bobinas, que ya vimos que ese grupo de bobinas no son imanes permanentes, sino que esto va a producir un efecto magnético. Se viene por aquí y va a ir hasta el lado contrario, y va de forma contraria, que es el B, y va hasta otro punto. O sea, siempre van contrarias. Aquí tenemos un extremo y aquí tenemos el otro extremo. Si vemos la de color verde, que es la C, también va conectada acá y tiene su punto acá y luego sale y va a ir conectada con su extremo opuesto, que es el C. Y la A también es de color azul y su opuesto será. Entonces, en este tipo de motores que tenemos acá, lo que se busca es una configuración diferente para obtener alguna condición específica. Voy a detenerlo por acá y vamos a marcar algunas cosas. Veamos este B que tenemos acá, por ejemplo. En este B, la corriente viene por acá, se viene por acá y empieza a girar acá. O sea, está girando hacia la derecha. El bobinado empieza a dar vuelta y a dar vuelta. Entonces quiere decir que esta bobina está orientada hacia acá, hacia la derecha. Ahora, ¿qué pasa con este C que está acá? Viene alimentado por este punto de acá y empieza a girar hacia el otro lado. O sea, esta viene orientada hacia acá. Ahora veamos la A. La A viene acá, la de color azul, viene y empieza a girar para acá. Entonces está orientada hacia allá. La corriente está girando hacia allá. En esta B que está aquí arriba, la corriente viene por acá y está girando para acá. Entonces está orientada hacia acá. En esta C
el color verde que está aquí, la corriente viene por aquí y va orientada hacia el otro lado, o sea, va orientada hacia este color. Y la A que tenemos aquí va orientada hacia allá, pues la corriente va a ir hacia allá. Entonces voy a borrar este porque me quedó mal aquí. De nuevo para que se lo vea. Ok, ahí está. Entonces, esta es la forma en que está dispuesta el flujo de la corriente internamente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá una que viene para acá y la otra que tengo acá, yo tengo corrientes contrarias. Yo tengo acá una que viene para acá y otra que viene para el otro lado. Entonces, en realidad yo aquí tengo un polo. Acá tengo una que va hacia acá y la otra hacia acá. Pues acá también tengo otro polo con corrientes contrarias. Y acá tengo esta que viene hacia acá y esta que viene hasta acá. Y entonces tengo acá otro polo de corrientes contrarias. O sea, cuando yo tengo contrarias, ¿qué va a producir? Repulsión. Es cualquier rotor que yo meta acá internamente, en determinado momento va a estar una parte positiva con una parte negativa, una parte positiva con una parte negativa, y va a estar generando el movimiento de forma automática. O sea, no necesita un impulso, no necesita que yo le dé impulso con la mano o con cualquier otro elemento, sino que el movimiento va a ser de forma inmediata. Esta es la particularidad que tiene la corriente trifásica. Por esta disposición en que tenemos tres fases y que se logra que se formen tres puntos diferentes, o sea, tres polos diferentes, puntos de reacción, el motor de corriente trifásica arranca de forma inmediata. O sea, le aplicamos la corriente, se van a producir estos campos magnéticos que acabamos de ver y él va a empezar a girar de forma automática. Vamos a tener un torque, vamos a tener una fuerza inicial fuerte que va a hacer que el motor arranque. Esta es la particularidad del motor trifásico. Y luego vamos a ver sus diferencias con el motor monofásico, que principalmente la diferencia es esa. El motor monofásico no tiene ese punto de arranque inmediato, no tiene ese torque de arranque, sino que necesita un impulso para arrancar. Entonces, en esta otra imagen, si nosotros tenemos un campo magnético estático, en este caso polo norte, polo sur, dentro de otro campo magnético giratorio, o sea, el campo magnético que se produce en el rotor, el campo estático girará siguiendo al campo giratorio. Entonces se va a producir el movimiento. Esto es lo que pasa en el motor eléctrico de corriente alterna. En el de continua pasa exactamente lo mismo, pero en el de alterna va a ser de forma inmediata, va a ser simultánea, por esa combinación que tenemos. En esta otra imagen lo tenemos identificado también. Vean que aquí está nuestro polo norte y nuestro polo sur. Y en el rotor que está internamente están positivos y del otro extremo están negativos. O sea, está cambiando la polaridad cada vez que está pasando por sus carbones, o sea, por sus puntos de ingreso de energía, está cambiando la polaridad. Entonces, si cambia la polaridad, si tengo polaridades inversas, lo que voy a obtener es un flujo inverso y vamos a obtener entonces movimiento dentro de ese rotor. Dentro de las partes del motor de corriente eléctrica, si pudiéramos hacer un despiece del motor como tal, lo más importante que veríamos sería lo siguiente. Bueno, ya dijimos que la parte de la carcasa donde se encuentra el campo magnético o las bobinas que vamos a utilizar para el campo magnético, esta carcasa que está acá, que está identificada, la voy a identificar acá de color azul, acá abajo, carcasa
aquí está la carcasa, que es todo el cuerpo que rodea a este estator y al rotor internamente. Es como decir, sí, el cuerpo del motor. Internamente dentro de la carcasa va a estar ubicado el estator, que lo tengo acá arriba, la flecha me está indicando que esto que está ubicado dentro de la carcasa y que está en las paredes de la carcasa es mi estator y es donde yo voy a tener mi grupo de bobinas para generar esos polos para ese campo magnético, y es el campo magnético estacionario, porque el campo magnético rotatorio es el que está ubicado en el rotor. Luego, bueno, está el rotor también, lo voy a marcar. El rotor está acá internamente. Veamos que en el motor de corriente alterna el rotor no tiene bobinado como tal, o sea, bobinado de alambre de cobre. Lo que tiene son láminas que van a generar un bobinado especial que se llama enjaula de ardilla. Luego vamos a tener rodamientos, o sea, son roles, que son este que está en un extremo y el otro que está en el otro extremo, que lo que hacen es asentar ese rotor para que esté bien alineado y pueda girar libremente dentro de ese rotor, dentro de ese estator que está bobinado. Entonces, estos son los rodamientos o jinetes o roles, se les conoce. Vamos a tener un eje que obviamente está unido desde extremo a extremo, pasando por mi rotor, y que es el que me va a generar ese movimiento y esa tracción para yo poder utilizar por medio de poleas, piñones o etcétera, el movimiento que va a generar ese motor. Tenemos el bobinado que va a estar conectado en mi estator, en la parte interna. Alrededor de la carcasa vamos a tener el estator y ahí voy a tener mi bobinado, que es el que va a generar ese campo magnético que necesito para generar el movimiento. En la parte de atrás vamos a tener un ventilador, que es el que se va a encargar de extraer el aire caliente del motor, o sea, de enfriar el motor. El motor es una máquina y que está girando con rodamientos, que hay algún tipo de fricción, pero que además tiene fuerzas, que ya conocemos que tenemos fuerzas electromagnéticas que van a generar movimiento y que está aplicando una corriente eléctrica que va a estar circulando por ahí y va a llegar al punto de tener algún tipo de temperatura. Aparte, en su eje, nosotros vamos a conectar poleas o piñones o algún otro elemento que va a generar alguna resistencia y va a hacer que el motor también se caliente. Entonces, para eso es el ventilador, para enfriar nuestro motor y que se mantenga con una temperatura adecuada. Al frente del motor, casi siempre vamos a tener una placa de características de nuestro motor. En esa placa nosotros vamos a encontrar todos los datos del fabricante de nuestro motor. Ahí vamos a ver qué potencia es, a cuál voltaje se debe conectar, a qué frecuencia, qué tipo de conexiones se pueden hacer, cuál es su factor de potencia, etc. Y vamos a encontrar todas las características técnicas de fabricación que nos da el fabricante para saber cómo podemos utilizar ese motor, cómo lo vamos a poner. Y generalmente en la parte superior vamos a tener una placa de bornes o una placa de conexiones como esta que vemos. Luego la vamos a ver bien cómo se funciona y cómo se hacen los tipos de conexiones, pero esta placa siempre va a estar visible para que nosotros cambiemos la configuración del motor de acuerdo a su placa de características y lo podamos utilizar con diferentes voltajes o diferentes conexiones para aplicaciones especiales. En los motores, existen motores que salen únicamente 3 líneas, o sea, si son trifásicos salen solo 3 líneas para conectar directamente. Existen motores como este que vemos en la imagen que tiene 6 líneas afuera y que salen a esta placa de bornes o placa de conexiones.
Y ahí vamos a tener unas plaquitas de cobre, de metal, que nosotros las vamos a estar intercambiando para cambiar la configuración del motor, de conexión del motor. Hay de 6 líneas afuera, hay motores de 9 líneas afuera, incluso motores que tienen hasta 12 líneas afuera para diferentes conexiones. Luego vamos a ver un poco más en detalle las conexiones para ese tipo de motor. Dentro de esta imagen vemos las partes principales del motor eléctrico. En este caso es un motor de corriente alterna trifásica. Estas son las partes fundamentales del motor de corriente alterna. Acá lo vemos desde otra forma, desde otra perspectiva, se pueda apreciar un poquito más, en donde tenemos acá, esa sería nuestra carcasa, la carcasa donde internamente aquí medio se logra notar está el campo magnético, o sea, las bobinas. Acá tenemos el rotor en jaula de ardilla, y lo que les indicaba es un rotor que no tiene un bobinado como tal, pero trae un laminado especial, se llama rotor en jaula de ardilla. Acá tenemos la tapa de entrada del aire, que es donde tenemos el ventilador que va a meter el aire por un extremo para que salga por el otro extremo del motor. Y acá vemos la caja de borneras donde tenemos los bornes del motor para realizar las diferentes conexiones, para verlo desde otra perspectiva. Y acá tenemos entonces ahora lo que son los motores monofásicos. Vamos a hablar de los motores monofásicos. Ya hablamos de los motores de corriente continua, de los motores de corriente alterna, trifásica, y ahora vamos a hablar de los motores monofásicos. Los motores monofásicos también son motores de corriente alterna, solo que son monofásicos. Recuerde, trifásicos son 3 fases, o sea, 3 líneas activas, que nos van a dar generalmente 240 voltios entre cada línea. El monofásico son 2 líneas activas, 2 fases y un neutro. Vamos a obtener 240 entre sus fases y 120 voltios entre cualquiera de las fases y su neutro. Pero los motores monofásicos son utilizados cuando nosotros no disponemos de un sistema trifásico o para pequeñas potencias. ¿A dónde no tenemos nosotros sistema trifásico? Porque el sistema trifásico se utiliza generalmente en la industria, en empresas grandes que tienen bancos de transformadores, que tienen muchas maquinarias, que tienen mucha. En cambio, nosotros en nuestras residencias, en el comercio, en otro tipo de aplicaciones, no tenemos corriente trifásica, no tenemos un sistema trifásico, lo que tenemos es un sistema monofásico. Entonces tenemos que adaptarnos a ese sistema monofásico, y ese sistema monofásico generalmente tiene aplicaciones en las cuales vamos a estar utilizando motores de corriente alterna. Por ejemplo, en nuestras casas nosotros utilizamos motores de corriente alterna para el portón de la residencia. Los portones funcionan como motores de corriente alterna. Usamos motores de corriente alterna en la lavadora, por ejemplo, son motores de corriente alterna. En la licuadora es un motor de corriente alterna. Los ventiladores son motores de corriente alterna. Las máquinas de costura tienen motores de corriente alterna, etc. Tenemos muchas aplicaciones, incluso las bombas de agua, si tenemos sistema de bombeo de agua, también son motores de corriente alterna. Entonces, los motores de corriente alterna monofásicos generalmente se utilizan para potencias pequeñas, para potencias menores a 2 kilowatts o 3 kilowatts, o sea, 3000 watts de potencia. Esas son las potencias más utilizadas en motores monofásicos, y como les estaba indicando, pues tenemos motores monofásicos para compresores, por ejemplo, que se utilizan mucho en talleres mecánicos e industriales. Tenemos motores, por ejemplo, para esta maquinita que se usa para rebanar
mortadela, embutidos, todo eso. Tenemos motores para taladros, motores para lavadora, etc. Todos los motores que son de baja potencia, que se utilizan en casas y en comercios, son motores monofásicos. Y esos motores tienen algunas características específicas que nosotros vamos a ir enumerando por acá. Como el suministro de corriente alterna en la modalidad trifásica no siempre la tenemos disponible en todas las instalaciones eléctricas, el ejemplo más claro, el que les estaba indicando, es en nuestras viviendas, donde tenemos muchísimos electrodomésticos y aparatos que requieren motores para su movimiento, por ejemplo, el portón eléctrico. Y entonces nosotros tenemos que adaptarnos a esa corriente menor y de baja potencia que podemos utilizar para satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, casi todos los frigoríficos, o sea, todas las refrigeradoras y todo lo que tengan cámaras de exposición de cosas frías, de verduras, de carnes, etcétera, en los centros comerciales, supermercados, todos los aires acondicionados, las bombas de calor, portones de garaje, etcétera, todo esto está accionado por medio de motores de tipo monofásico. Por eso necesitamos conocer cuál es su funcionamiento, cómo funciona el motor monofásico para poder diferenciarlo un poquito más con relación al motor de corriente alterna. Principal característica, su sistema de alimentación. El motor monofásico es 120 o 240 voltios. El motor trifásico siempre va a ser 240 voltios o 480, etcétera, dependiendo del voltaje que esté utilizando la electricidad. El motor trifásico tiene la particularidad que nosotros le aplicamos corriente y no necesitamos darle ningún impulso. O sea, su construcción, como vimos, generando campos magnéticos, hace que él gire automáticamente, o sea, que tenga un excelente par de arranque, se llama par de arranque, que yo le aplico corriente y él va a arrancar de forma inmediata. El motor monofásico no pasa eso, él no va a arrancar de forma inmediata porque tiene un par de arranque muy pequeño, casi cero, casi nulo. O sea, él va a necesitar algún impulso, tener algún elemento que le dé fuerza al momento del arranque para que logre vencer esa fuerza inicial, logre vencer la inercia para dar ese salto y empezar a arrancar. Entonces, vamos a ver la curva. Esta es la curva par velocidad para un motor monofásico. En esta curva vemos el punto que está acá, donde dice arranque, el punto rojo, y entonces me dice que en el eje vertical, aquí tenemos los newton por metro, ese es su par, newton por metro, y en el eje horizontal tenemos la relación de velocidad, revoluciones por minuto. Entonces quiere decir que cuando yo estoy acá, cuando mi motor está acá, en este punto, y yo le aplico corriente, su curva, su par de arranque está muy limitada. Tiene que venir por aquí y va a empezar a crecer muy, muy, muy despacio. O sea, que el par de arranque es cero. No tiene una fuerza, porque como es monofásico, como es una única fase, solamente tiene un campo como el que vimos anteriormente, mientras que el trifásico va a tener 3 campos magnéticos diferentes, en los cuales se va a empezar a desplazar. El monofásico va a tener uno solamente, va a tener un par muy reducido, limitado, casi cero. Entonces, si nosotros conectamos un motor monofásico y le aplicamos corriente, lo que va a hacer es roncar. Va a empezar a hacer un ronquido y no va a empezar a moverse, o a veces empieza su eje
a moverse muy levemente hacia la derecha y hacia la izquierda, pero no va a tener ese impulso para arrancar. Incluso, por ejemplo, si nosotros tenemos una lavadora, es un motor pequeñito que podemos manipular, si tenemos una lavadora y nosotros vemos que le damos vuelta a la perilla, que suena, que está trabajando el timer, y la lavadora suena como un ronquito que se queda ahí medio pegado, eso indica que su capacitor se dañó, o sea que no tiene par de arranque. Si yo puedo meter la mano en la lavadora, en el bolillo de la lavadora y le doy vuelta con la mano, si lo giro con la mano, ese motor va a arrancar. O sea, yo le estoy ayudando a que venza este impulso, este espacio, porque en esta imagen de acá, vamos a hacerlo acá, para que él llegue, aquí está su par de arranque en este punto, para que él tenga su par de arranque, para que él llegue ahí va a pasar todo este tiempo, desde aquí hasta aquí, todo esto va a pasar, todo este tiempo, para que él llegue a este punto de aquí de arriba, su par de arranque llegue ahí a estar en newtons por metro, de acuerdo a lo requerido. Entonces, vamos a tener que darle este impulso para que él llegue ahí. Y este impulso nosotros lo logramos con algunos elementos que se le adicionan a ese motor. Y el motor trifásico no, el motor trifásico su par de arranque es inmediato, él va a salir arriba. Su par de arranque va a estar prácticamente arriba de forma inmediata y va a arrancar de forma inmediata. Entonces, eso es la principal característica que tienen los motores monofásicos. Otras cosas que podríamos decir de los motores monofásicos, que tenemos tres tipos de motores monofásicos principales y que tienen diferentes nombres. El primero se llama motor monofásico de fase partida. Ya los vamos a ver uno por uno y vamos a hablar de ellos, de cómo se relacionan. El motor monofásico de fase partida, los motores monofásicos de fase partida, pero no con arranque por medio de un condensador. Y los motores monofásicos de espiral cortocircuito, o lo conocemos también como de espiral de sombra. ¿Okay? Esos son los tres tipos de motores monofásicos. Motor monofásico de fase partida, motor monofásico de fase partida con arranque por condensador y motor monofásico de espiral cortocircuito o espiral de sombra. Ya vamos a ver cómo se compone cada uno de ellos y cuáles son las aplicaciones que le damos en la vida cotidiana a cada uno de estos motores. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Hay dudas, jóvenes? Profe, Todo claro, profe. profe, Dime. es que digamos, no sé si tal vez más adelante lo veamos. Bueno, yo he visto en casos de motores eléctricos que me ha tocado ver, tenemos el capacitor del arranque, que usted acaba de mencionar, y también tenemos el de marcha. Ese, digamos, trabajaría diferente, ¿verdad? Tienen diferentes aplicaciones, ya lo vamos a ver más adelante. Ok, listo. Pero sí se capta bien la idea, la diferencia entre motor de corriente continua, el motor de corriente alterna, el motor trifásico y el motor monofásico. El de corriente continua es el motor que generalmente tiene campos magnéticos en su estator, que son como imanes permanentes, y también son motores de monofásico. Y que tenemos casi siempre los motores de corriente continua, vamos a tener carbones, vamos a tener deltas. El motor de corriente alterna no tiene imanes permanentes, sino que lo que tiene son bobinas, por medio de las cuales nosotros generamos esos campos magnéticos. Y adicionalmente, en el motor de corriente directa, el rotor está bobinado.
En el motor de corriente alterna, el rotor no está bobinado, sino que está construido por medio de láminas de material específico. Y la otra particularidad es que el motor de corriente alterna, que es trifásico, es el que más utilizamos en la industria, con la mayor facilidad, mayor potencia, y la particularidad de que su par de arranque es muy inmediato, o sea, arranca apenas la apliquemos. Y el motor de corriente alterna, que es monofásico, su par de arranque es cero, en el momento que le aplicamos la corriente. Él va a necesitar un impulso para vencer esa inercia. Necesita un impulso para poder lograr su velocidad. Una vez que logró su velocidad, ya él sigue trabajando. Esas son las características de estos tipos de motores. Ahora, en los motores monofásicos tenemos tres tipos de motores. El motor monofásico, que llamamos de fase partida, vamos a ver qué se les llama así, y los motores monofásicos que son de fase partida, pero que adicionalmente necesitan un condensador para eso. Y luego vamos a tener los motores monofásicos, que son motores monofásicos que llevan una construcción donde vamos a tener una espira que se pone en cortocircuito y que también la conocemos como el efecto sombra, o una espira. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hemos hablado hasta ahorita en cuanto a motores. Vamos a hacer un receso, regresamos a las 7:30 para continuar y provecho por eso. Bueno, profe. 7:30, por favor. Ok. Listo, señores, ¿cómo estamos? Listo, profe. Listo, profe. Bien, perfecto. Y vamos entonces con el tema de los motores monofásicos. Y entonces vamos a hablar sobre el primer tipo de motores, que son los motores monofásicos de fase partida. Ok, entonces dice, ¿cómo producir un campo giratorio a partir de una red monofásica? Dice la teoría que la respuesta es obtener un campo bifásico a partir de dos devanados de fase. Como les decía anteriormente, en el caso de los motores trifásicos, como es corriente trifásica, o sea, tenemos tres fases, y esas tres fases están desfasadas 120 grados en su onda senoidal, de forma automática y de forma natural, ese motor, cuando usted se le aplica la corriente trifásica, va a empezar a girar. Su par de arranque va a ser simultáneo, va a arrancar de inmediato. Pero en el campo de los motores monofásicos, como es una única fase, son motores 120 voltios, como es una única fase, pues entonces no tenemos esa condición. Entonces, lo que se busca es obtener un campo bifásico, o sea, que sean de dos fases, o sea, generar una segunda fase a partir de dos devanados que estén desfasados en el espacio. Entonces, esos devanados que están desfasados en el espacio también van a ser recorridos por corrientes que también van a ser desfasadas. Los dos bobinados, lo que se hace es conectarlos en paralelo, ¿verdad?, entre sí, y aplicarles el mismo voltaje. Entonces, los dos devanados nos dice que difieren entre sí, o sea, van a ser diferentes entre sí, física y eléctricamente. O sea, no van a tener la misma constitución física. Uno va a ser más grande que el otro, uno va a tener cable alambre de cobre más grueso que el otro, y uno va a tener mayor cantidad de espiras que el otro. Por eso físicamente no van a ser iguales. Y eléctricamente también van a ser diferentes, porque van a estar desfasados eléctricamente. Entonces, para los motores monofásicos, lo que se hace es generar un segundo devanado
que va a estar desfasado física y eléctricamente. Vamos a tener dos bobinados, o sea, en el motor monofásico vamos a tener dos bobinados. Uno lo llamamos principal y el otro auxiliar. Principal o de trabajo y el otro auxiliar. Esto a veces cuesta un poquito entenderlo, pero vamos a hacer aquí una similitud con esto para ver si podremos explicarlo un poquito mejor. Pues, si yo tengo, vamos a hacer aquí nuestra recta. Yo tengo acá nuestra recta. Recuerden que cuando nosotros tenemos una corriente bifásica, lo tenemos de esta forma, para hacer mi primer onda, el primer ciclo. Esta es mi primer fase, saca la onda en mi primer fase. Así yo la vería. Ahora, yo voy a ver la segunda onda, probablemente yo la vea por acá. Esta sería la onda, la segunda fase. Y la onda de la tercera fase, pues sería acá. Sería la tercera. Entonces, si nosotros vemos esto, vemos que esta onda salió del origen, salió de su origen en este punto. La siguiente onda salió aquí en este punto. La siguiente onda salió aquí en este punto. Esto es lo que nosotros conocemos como fase. Nosotros tenemos un desfase, porque no sale al mismo tiempo. Desfasar es que no sale al mismo tiempo. Diferentes tiempos de salida y la magnitud va a ser la misma, pero vamos a tener diferentes tiempos de salida. Si yo tuviera la representación de mi onda monofásica, vamos a hacerla ahí, yo voy a hacer mi onda monofásica, yo voy a tener esta onda monofásica, ¿está bien? Es una única fase. Entonces, ¿qué pasa aquí? Salió de su origen, generó una magnitud positiva, regresó al origen, magnitud negativa y regresó al origen. Pero no sale ninguna otra onda, porque es monofásica, es una única fase. Entonces no tenemos este desfase que tenemos aquí en la situación. Aquí tenemos la onda monofásica, salió y no hay nada que me genere una diferencia. No tenemos una segunda onda que salga o una tercera onda para generar ese desfase que se necesita. Entonces, si lo hacemos de esta forma, no vamos a tener cómo arrancar ese motor. Entonces, lo que se idea es que este campo de acá se genere por un bobinado que se llama bobinado principal y se construye un segundo bobinado que ese sí va a ir desfasado. Que ese sí va a ir desfasado. Entonces, ese bobinado sí va a salir desfasado y entonces ahora sí va a generar una segunda onda. Y ahora sí vamos a tener este intervalo, este desfase aquí, que nos va a ayudar a que el motor. Entonces, este segundo bobinado se llama bobinado auxiliar o bobinado de apoyo y va a generar
esta segunda onda que necesitamos para que el motor tenga esta relación de acá de desfase y pueda arrancar. ¿Ok? ¿Se entiende? Más o menos. Bien entendido, profe. Entonces el motor trifásico tiene 3 fases, tiene una secuencia de las 3 fases que van desfasadas y eso automáticamente al tener este desfase hace que el motor arranque de una, como decimos, arranque de una. El motor monofásico, como tiene solo una fase, no tiene este desfase y no puede generar esa diferencia de campo magnético, entonces no va a arrancar porque no tiene falla. Entonces lo que se hace es generar un segundo bobinado que se llama bobinado auxiliar o bobinado de arranque para generar este desfase y que él pueda. Es bastante sencillo. En realidad, vamos a ver cómo lo vemos para que se entienda un poquito mejor. Profe, o sea, en trifásico no ocupa capacitor. No ocupa capacitor. Exactamente. Entonces, acá tenemos el motor de fase partida. Entonces, el motor de fase partida, vamos a hacerlo por acá. El devanado auxiliar o de arranque, que se llama start, de arranque, va a estar desplazado físicamente 90 grados del principal. O sea, vamos a tener ese desplazamiento físico de 90 grados para lo que vimos anteriormente, que no concuerden las ondas en el mismo punto, no que tenga ese desfase y pueda. Pero ese desfase se hace físicamente en el bobinado, o sea, cuando se bobina el motor, o sea, nosotros no lo vamos a poder ver porque el motor está cerrado, obviamente. Pues el que bobina el motor tiene que hacerlo en el bobinado, por eso dice aquí, ocupa 1/3 de las ranuras. Entonces, a nivel de bobinado, es que se hace ese desfase. Se colocan en cierta posición específica de ranuras para generar el desfase. Al final, lo que nos interesa a nosotros saber es que ese motor monofásico tiene 2 bobinados. Un bobinado que se llama bobinado auxiliar y otro bobinado que se llama bobinado principal. El bobinado auxiliar, el conductor de sección pequeña y pocas espiras, o sea, su conductor o su cable de cobre, alambre de cobre, es más delgado y tiene pocas espiras, es este color rojo que tenemos acá. Y el devanado principal o el de trabajo, la sección del conductor es más gruesa, o sea, el alambre es más grueso y tiene mayor cantidad de espiras. Por eso es fácil identificarlo. Si nosotros abrimos el motor que tenga el alambre más delgado, ese es el devanado o el bobinado de alambre. Y el que tenga el alambre más grueso, ese es el bobinado de trabajo. Entonces, el desfase eléctrico es de menos de 30 grados. O sea, vamos a tener un desfase que es físico, o sea, cómo se va a estar bobinando. Y otro desfase que es eléctrico, que es diferente, que es ese desfase que vimos ahorita nosotros en la gráfica que construimos. Entonces, así lo veríamos. Si este es mi motor, tendría el de color verde, es mi bobinado principal, y el de color rojo es el bobinado de arranque. Pero además tiene algunas otras características, algunas particularidades. Por ejemplo, el bobinado de trabajo, lo que se conoce en inglés como run, que es el principal, ese va a estar ocupando 2/3 de las ranuras, va a tener alambre más grueso y va a tener mayor cantidad de vueltas. No nos vamos a meter mucho en esa parte porque eso es puramente de bobinado de motores, pero sí nada más saber identificar que el bobinado que es más grueso es el principal o del trabajo y el bobinado que es más delgado el alambre es el de el auxiliar o el de arranque. ¿Ok?
Entonces, así veríamos en esta otra figura representativa nuestro motor monofásico. Entonces, acá en el centro tenemos el rotor. A un lado tenemos el bobinado de trabajo y en el otro lado tenemos el bobinado de arranque. Esto es un esquema representativo. Así no es como lo veríamos en el motor, es un esquema representativo para decir que tenemos un bobinado de trabajo y un bobinado de arranque. ¿Cuál es la otra particularidad que les decía que tienen estos motores? Es precisamente que tienen un interruptor centrífugo. Se llama interruptor centrífugo. ¿Qué hace el interruptor centrífugo? Bueno, su nombre lo dice, es un interruptor. Y si es un interruptor, lo que hace es que este dispositivo va a abrir o va a cerrar el circuito, dependiendo de algunas condiciones que vamos a ver. Entonces, este interruptor centrífugo, como vemos la conexión que tiene, aquí viene la línea 1, acá, línea 1, voy a marcarlo por acá para que se entienda un poquito mejor. Tenemos la alimentación del monofásico en la línea 1, que viene y alimenta el bobinado de trabajo por acá. Al mismo tiempo, viene y va a estar alimentando este lado del interruptor centrífugo. Y del otro lado del interruptor centrífugo va a alimentar el bobinado de arranque. La corriente pasa por el bobinado de trabajo y de su neutro, alimentamos el otro lado del bobinado de trabajo y del otro extremo alimentamos el bobinado de arranque. ¿Qué quiere decir aquí? Que obsérvese que el bobinado de trabajo siempre está alimentado por un extremo por la línea 1 y en el otro extremo por el neutro, o sea, siempre está energizado. En cambio, el bobinado de arranque está alimentado en un extremo por el neutro y en el otro extremo por la línea 1 también, pero tenemos el interruptor centrífugo. Eso quiere decir que cuando el interruptor está en posición cerrada, están trabajando los dos bobinados. Y cuando el interruptor se abre, deja de funcionar el bobinado de arranque y trabajaría únicamente el bobinado de trabajo o el principal. Precisamente por eso recibe el nombre de bobinado de arranque, porque este bobinado está diseñado para que trabaje solamente al momento del arranque. O sea, es el que le va a aportar esa fuerza adicional para que el motor arranque, porque es un motor monofásico. Porque recuerden que el motor monofásico no tenía par de arranque, siempre está en cero. Entonces él le va a dar el impulso para que arranque, para que llegue a la velocidad de sincronismo, o sea, su velocidad nominal, y una vez que está en esa velocidad nominal, se desconecta y queda trabajando únicamente el bobinado de trabajo. Quiere decir que este bobinado de arranque va a estar trabajando por segundos, a veces 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos más. O sea, son espacios muy cortos de tiempo porque es únicamente al momento del arranque que va a trabajar. Y entonces, cuando el rotor empieza a girar, se energizó el motor, se energizaron los dos bobinados, el interruptor está cerrado, bobinados energizados, arrancó el motor y el rotor empezó a girar. Cuando hay velocidad en un elemento, se produce y el interruptor está conectado en la parte trasera del eje del rotor, se produce una fuerza que se llama fuerza centrífuga. Y esa fuerza centrífuga va a hacer que se aplique una fuerza acá en este interruptor que lo abra automáticamente. Pues una vez que el motor arrancó y empezó a girar, cuando ya lleva cierta velocidad, la fuerza centrífuga va a abrir este interruptor y va a desconectar el bobinado de arranque y ya el motor queda trabajando únicamente con el bobinado de arranque. ¿Cuál es la función del interruptor centrífugo?
conectar el bobinado de arranque y una vez que ya el motor agarró la velocidad, desconectar el bobinado de arranque para que el motor quede trabajando ya únicamente con su bobinado de trabajo o bobinado principal. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea? Señor. Sí, señor. Ok. Esto es el famoso interruptor centrífugo y así es como se representa un motor de este tipo monofásico de fase partida. Se llama fase partida porque tenemos una fase aquí y la otra fase está partida. Se genera una segunda fase con un bobinado auxiliar. Y así es como veríamos nosotros un motor de fase partida, un motor monofásico. Entonces, vean que acá tenemos, ponerlo en azul, que acá tenemos las bobinas, la bobina del bobinado principal o de trabajo, ya que es mayor cantidad de vueltas, mayor cantidad de espiras y el cable más grueso. Y acá tenemos la otra, acá abajo. Es prácticamente la mitad del estator y la otra mitad del estator. Algo similar a lo que vimos en el motor de corriente continua, ¿verdad? Que tenía las dos imanes permanentes. En este caso son bobinas. Entonces, la bobina cubre prácticamente la mitad del motor, del estator, y la otra bobina la otra. Internamente tenemos este otro bobinado, como lo podemos ver es de alambre más delgadito y de menos cantidad de alambre. Entonces, esto es el bobinado de arranque. Bobinado de arranque. Y entonces, ¿cuál otra particularidad tiene? El desfase que se hace cuando se bobina. Por ejemplo, este motor, esta espira que tenemos aquí, vemos que si, por ejemplo, aquí tendría su inicio y aquí tendría el final de la espira, ¿verdad? Empieza por aquí, empieza a girar y aquí sale el cabo. En esta otra, aquí tendríamos el inicio y aquí tendríamos el final de la espira. Pero si vemos entonces la espira del bobinado auxiliar, arranca aquí y termina por acá. La otra arranca aquí y termina por acá. O sea que existe una distancia de bobinado que va desde aquí hasta aquí. Es una diferencia. Y si lo vemos aquí, va de aquí hasta aquí. Esa es lo que llamamos el desfase físico que se hace en el bobinado. Ese desfase lo que hace es que si aquí tenemos una corriente circulando, la otra corriente va a estar circulando en este otro punto y la otra corriente en este otro punto de aquí. O sea, que no están circulando en el mismo sentido las corrientes, que los polos no están en el mismo punto, porque necesitamos este desfase para que en determinado momento, si esta parte está positiva, que esta esté negativa y lo que haga sea repelerla y darle el impulso para que él se desplace hacia el otro lado. Eso es lo que se busca con la parte de magnetismo. Vamos a ver si lo hacemos acá un poquito mejor. Pues vamos a ver. Pues, vean que, por ejemplo, vamos a suponer que esto está energizado, entonces la corriente va a venir por aquí, va a venir por esta bobina y se va a estar desplazando por acá. Pero en la otra, en la del de arranque, la corriente viene por aquí y se va a estar desplazando por aquí. Pues tenemos este desfase aquí. Pues en determinado momento aquí vamos a tener una polaridad positiva y aquí una polaridad negativa. Y eso lo que va a hacer es que como se van a repeler, este positivo que tiene mayor cantidad de bobinas y tiene mayor fuerza, desplace a esta con un impulso para acá. Entonces lo haga girar y del otro lado va a pasar exactamente lo mismo, lo va a desplazar hacia acá y entonces vamos a tener dos fuerzas contrarias, una para acá y otra para acá,
que va a hacer que el motor gire. Así es como funcionan las fuerzas magnéticas dentro del motor. O sea, no necesitamos más que tener bien ubicadas las bobinas para que se genere ese movimiento de forma automática. Entonces, cuando nosotros sumamos los campos, tanto el del principal y el auxiliar, vamos a tener este famoso vector giratorio que va a estar describiendo una elipse. Este no es un campo rotante de magnitud constante, pero va a alcanzar para impulsar por sí solo el rotor de arranque. O sea, él nos va a permitir darle este impulso para que el motor arranque. Recurrimos al interruptor centrífugo para desconectar el circuito o el devanado auxiliar una vez que el rotor va a alcanzar aproximadamente el 70% de la velocidad asignada. Quiere decir que si es un motor que va a estar girando a 1200 revoluciones por minuto, prácticamente cuando él anda por las 900 revoluciones, ya este interruptor se va a desconectar y ya va a empezar a trabajar de forma normal. El interruptor es fundamental porque es el que va a desconectar el bobinado de arranque cuando ya agarró o alcanzó la velocidad del sincronismo, o sea, ese 70% que nos está hablando el texto. Un dato importante es que este sistema que contempla un bobinado auxiliar y un interruptor centrífugo se utiliza para potencias entre los 50 y los 500 watts de potencia. O sea, motores muy pequeñitos, generalmente son motores de un cuarto de caballo, no más de medio caballo. Motores, por ejemplo, para esmeribles, de banco, de talleres mecánicos, motores de bombas de agua, motores de ese tipo. O sea, son motores que no son muy potentes, pero que tampoco son muy grandes. Entonces andan entre esas potencias, entre 50 watts y 500 watts de potencia. Y aquí vemos la curva que estábamos hablando anteriormente. Ahora ya la vemos representada acá de una forma diferente. Acá tenemos el motor cuando no tiene par de arranque. Acá no tiene par de arranque. Cuando nosotros conectamos el bobinado auxiliar, el motor va a tener el par de arranque aquí arriba, ¿lo ven? Arriba va a tener el par de arranque. Pues él arranca con fuerza, él va a estar arrancando con fuerza, llega a su pico máximo y luego empieza a decrecer. ¿Verdad? Y ya aquí en este punto tenemos el par de arranque normal del motor, trabajando solo con su bobinado. Pues el bobinado de arranque se desconecta hasta llegar a cero. Obviamente al desconectarse por medio del interruptor centrífugo, ya él queda fuera de servicio y ya sale. Pues obsérvese la diferencia, el par de arranque que le da ese bobinado auxiliar al inicio. O sea, no hace ni siquiera la curva de arranque, porque él va a arrancar directamente arriba, va a arrancar como si fuese un motor trifásico, va a arrancar con toda la potencia desde este punto que tenemos. Pues esa es la función de ese bobinado de arranque, darle este impulso, darle esta fuerza, que incluso va a estar casi por la misma fuerza nominal que tiene su bobinado principal, lo va a elevar un poquito más y luego va a desconectarse por medio del interruptor centrífugo para que ya siga trabajando de forma normal y tradicional. Esa es la curva nueva que obtenemos con el motor básico. Luego tenemos el motor de fase partida, pero con arranque por medio de condensador. Como su nombre lo dice, es de fase partida, entonces el principio es exactamente el mismo que en los motores que acabamos de ver. O sea, vamos a tener un bobinado de arranque, porque vamos a generar esta segunda fase para ese impulso. Entonces vamos a tener un bobinado principal
Tenemos acá un bobinado principal y vamos a tener entonces un bobinado auxiliar o bobinado de arranque. Igual vamos a tener un interruptor centrífugo. ¿Qué es la diferencia? Que le adicionamos un condensador. Este condensador tiene características y tiene funciones diferentes. Pues vean que el primero tenía solamente el interruptor centrífugo y ahora adicionamos un condensador, pero ese condensador siempre va a ir conectado en el devanado auxiliar, o sea, en el devanado de arranque, el motor de arranque. Nunca se conecta en el bobinado principal, sino solamente en el bobinado de arranque. Aquí tenemos, para identificar un poquito las partes, el interruptor centrífugo va en la parte de atrás de la tapa del motor, donde está adicionado o acomodado en el eje principal. De un lado del eje tenemos el abanico y en la parte de atrás tenemos el interruptor. En la parte superior tenemos el condensador y los dos van a ir con esta conexión que tenemos. Pues ya ahora el motor es de fase partida, pero tiene un un condensador de arranque. Entonces aquí tenemos un esquema de diagramas de conexiones, de tensiones y corrientes, en el cual podemos ver cómo funciona este motor de acá. Entonces, acá, en este punto, marcarlo acá, en este punto nosotros tenemos nuestra fuente de alimentación, o sea, la corriente alterna. Tenemos nuestra corriente alterna que va a estar llegando por esta parte de acá arriba, vamos a marcarlo por acá, va a estar llegando a este punto de acá y se va a repartir hacia dos lados. Hacia acá se va a repartir al principal, al bobinado principal, y hacia acá se va a repartir hacia el bobinado de arranque. Entonces vamos a tener una corriente principal, una I principal, y vamos a tener una I de arranque, una corriente de arranque. Del otro extremo de acá, como si fuera nuestro neutro, nosotros vamos a traer la conexión que va a llegar a este punto y va a conectar el otro extremo del bobinado principal. Este bobinado siempre va a estar conectado. Y por el otro hacia acá y va a pasar por el condensador. Y pasa por el condensador y va a regresar al bobinado de arranque. Aquí únicamente lo que falta es poner acá en serie el interruptor centrífugo para que conecte y desconecte el bobinado de arranque. Pero ojo, el bobinado principal siempre va a estar en eficiencia, siempre. Y el bobinado de arranque es el que va a estar accionándose por medio del interruptor centrífugo. Y ya vamos a ver cuál es la función de este capacitor o de este condensador que nosotros vamos a estar conectando a estos motores. Pero antes de eso, nosotros tenemos que saber que cuando nosotros queremos cambiar el sentido de giro de un motor que sea de tipo monofásico y que sea de fase partida, nos basta con que cambiemos las conexiones del devanado auxiliar. O sea, no tenemos que tocar para nada el devanado de trabajo, sino que únicamente el devanado auxiliar. Cuando hablamos de cambiar el sentido de giro es cuando el motor está girando hacia la derecha o cuando el motor va a estar girando hacia la izquierda. Entonces vamos a tener una placa de conexiones o una bonera de conexiones, como esta que tenemos acá, que debe estar bien identificada cada uno de los elementos y que tiene unas plaquitas metálicas, unos puentes metálicos, que nosotros cambiamos de posición para cambiar el sentido de giro del motor. Entonces, si vemos aquí la placa característica, la primera conexión para el giro a la derecha, las placas tienen que estar conectadas entre el terminal Z2 y el terminal Q2. Aquí está Z2 y el Q2.
y la otra tiene que estar conectada entre U1 y V1. Y aquí está U1 y V1. Entre V1, que es este de color amarillo, y el Z1, que es este otro que está acá, aquí vamos a tener nuestro potencial. Por eso, de acá están saliendo el cable de color amarillo y el cable de color azul que va a conectar el condensador, siguiendo este diagrama que tenemos acá. O sea, que esta conexión que tiene esta placa en este momento es para que el motor esté girando hacia la derecha. Ahora, si yo cambio la conexión de las placas, yo aflojo acá las puertitas y cambio la posición de las placas en forma vertical, tengo acá, entonces mi motor va a girar hacia la izquierda. Únicamente tengo que cambiar. En lugar de estar en forma horizontal, las voy a poner en forma vertical para que mi motor gire hacia la izquierda. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Pues, claro, ¿no? Dale un segundito para pasar la lista. Me he olvidado. El 17. Aguilar Bermúdez. Presente, profe. Alvarado Corrales. Presente, profe. Gracias. Hernández Roque. Presente, profe. Gracias. Mora Mora. Presente. Oviedo Barca. Presente, profe. Pau Mora. Presente, profe. Ríos Macís. Presente. Continuamos. Entonces, a ver. Esto de por acá. Y vamos a ver el condensador. ¿Ok? Entonces nos dice que para obtener un mayor arranque o un mayor par de arranque, los motores de fase partida y arranque por capacitor generalmente son las que empleamos en bombas, compresores, en unidades de refrigeración, en acondicionadores de aire, en lavadoras que son muy grandes, en los que se necesita un motor monofásico que desarrolle un alto par de arranque bajo una carga y cuando se requiere un motor reversa. O sea, el motor que acabamos de ver, el motor de fase partida, pero que tiene únicamente el condensador, que tiene únicamente el centrífugo, se utiliza cuando no requiere un par de arranque muy fuerte, o sea, que no necesita mucha fuerza. Pero cuando yo tengo un motor que necesita mucha fuerza, por ejemplo una bomba de agua, necesita ese impulso inicial muy fuerte, aparte de eso, va a tener que mover un volumen grande de agua, o por ejemplo un compresor, que a ese motor va a tener una polea con unas fajas y que va a tener que mover una unidad de compresión que requiere mucha fuerza, entonces ese bobinado de arranque en muchas ocasiones no es suficiente. Entonces, la función de ese capacitor que nosotros instalamos, que lo vemos en la imagen, está en el círculo de color rojo, es de dar un impulso mayor, es de aportar mayor fuerza a ese motor para que pueda vencer esa resistencia para mover todos esos elementos que tiene. Pues ya ahora vamos a tener una fuerza adicional, vamos a tener mayor potencia. Y por eso también, como ese capacitor va a estar conectado en serie con el bobinado y en serie con el interruptor centrífugo, va a trabajar únicamente al momento del arranque, porque el interruptor centrífugo también lo va a desconectar. Si está en serie, va a desconectar el capacitor y va a desconectar el bobinado. Entonces, también se llama condensador de arranque.
porque va a trabajar únicamente al momento del arranque. Y su función es aplicar una potencia extra, darle mayor fuerza para vencer la inercia para ese par de arranque. Esa es la función del capacitor de arranque. Trabaja únicamente al momento del arranque y es para vencer esa inercia que necesitan, porque las unidades que necesitan mover están relacionadas ya sea por engranajes, por poleas, por fajas, por cualquier otro elemento, y entonces necesita mayor potencia. Eso es un capacitor de arranque. Luego vamos a ver las magnitudes de los capacitores de arranque y también los capacitores de trabajo más adelante. Pero por ahora nada más vamos a decir que el capacitor de arranque es para darle una fuerza adicional para que ese motor arranque con fuerza y que también va a trabajar únicamente para el momento del arranque. Luego se va a ejecutar. Y luego tenemos el tercer tipo de motor que se llama motor monofásico de espira, que conocemos en cortocircuito, o espira estándar. Estos motores son de muy pequeña potencia, normalmente son de potencias inferiores a los 3000 watts de potencia, por lo que su uso es muy limitado. Como ven en la imagen que tenemos acá, es un motor pequeñito, no sé si han logrado ver estos motores en algunos artefactos electrodomésticos de su casa. Generalmente estos tipos de motores se utilizan en ventiladores porque son muy pequeñitos, ocupan muy poquito espacio, son de potencias muy pequeñas. Generalmente son ventiladores que lo que van a mover es una aspa, ¿verdad?, que no tiene mayor resistencia, y que la misma aspa, cuando ya ha empezado a girar esa misma inercia de las aspas, va a generar que el motor trabaje muy bien. Entonces son motores que se utilizan en espacios muy pequeños, son muy compactos, son muy pequeñitos, para potencias pequeñas, como le digo, para secadores de pelo, para ventiladores, para relojes de pared, etc. Y así como ven en la imagen que tenemos acá, son motores que no tienen mayor cantidad de bobinado. El bobinado de este motor está en esta espira que tenemos acá. Tenemos magnetismo, acá tenemos el rotor con su eje, y esto que está aquí en color dorado, que es de cobre, es lo que se conoce como espira en cortocircuito o espira en sombra. Esta espira que está aquí lo que viene es a cumplir la función del bobinado de arranque, o sea, darle ese par de arranque para que él arranque fácilmente. Como no necesita mucha potencia, la espira es muy pequeñita, es una espira muy pequeña que hace la función del bobinado de arranque. Vamos a ver otra imagen para que se logre apreciar un poquito mejor. Bueno, acá está la imagen. Vamos a ver, aquí vemos que en este caso siempre tiene dos espiras. Recuerden que tiene que estar una en una posición y la otra al lado contrario. En este caso tiene dos espiras. Se llaman espiras en sombra precisamente por eso también, porque pareciera que no están haciendo ninguna función. Están nada más ahí, y están conectadas y demás, pero no son bobinados como los que vimos anteriormente. Son espiras que están ahí únicamente para generar ese efecto que hace el bobinado. Entonces, este motorcito, estos motores, se arrancan directamente por sí solos. No necesitan condensadores, no necesitan grandes bobinados, no necesitan nada, sino que nada más necesitan que esta espira genere una sombra, o sea, que genere un pequeño campo magnético para que le dé el pequeño impulso que él necesita para arrancar. O sea, lo que hace es dividir los polos del estator. Aquí tenemos el estator, pues él lo que está haciendo al meter estas espiras acá es dividiendo el estator en dos partes, en dos polos adicionales, más la bobina que tenemos acá. Entonces se va a generar ese efecto para que él empiece. Digo, muy poquita potencia y muy poquita utilización
que se le da a estos motores que giran cortocircuito. La función es esta misma que tenemos acá. Tenemos la bobina polar, o sea, la bobina principal, está por acá. Acá en este otro punto tenemos la espira en cortocircuito y acá otra espira en cortocircuito. Eso quiere decir que están conectadas. Al estar en cortocircuito es una espira, es una bobina, pero está conectada entre sí, o sea, está conectada en cortocircuito. Es únicamente para dividir el campo magnético de acá y generar ese movimiento que se necesita. Esta es la función de la espira en cortocircuito. Podríamos verlos así, los motores ya terminados, y tenemos la espira en este punto y acá la otra espira, los motores bastante pequeñitos que se utilizan para aplicaciones muy pequeñas. Pues esos son los tres tipos de motores. Entonces tenemos el motor de fase partida, el motor de fase partida con condensador y el motor con espira en cortocircuito o espira en corto. Son los tres tipos de motores monofásicos. Y ahora empezamos a hablar de los motores trifásicos. Los motores trifásicos generalmente son motores de mayor potencia y son motores de corriente. No hay motores trifásicos en corriente continua. Todos los motores trifásicos son corriente alterna. Están diseñados para trabajar con corriente alterna trifásica, que es la que más se utiliza en todas las industrias, en todo el proyecto. Nos da la facilidad de obtener mayor potencia y mayores utilizaciones. El motor que más se utiliza es un motor que se conoce como motor asíncrono trifásico de inducción. Inducción es por inducción electromagnética, que es lo que ya vimos. Y asíncrono, hay dos tipos, asíncrono y síncrono. Síncrono es cuando va a la velocidad del sincronismo. Asíncrono es cuando no va a la velocidad del sincronismo. Pues son muy sencillos, son robustos, son de fácil mantenimiento, son muy limpios, nos dan muchas aplicaciones, etc. Tienen muchas ventajas y son muy económicos. Otra ventaja es que los podemos rebobinar cuando se dañan, cuando se queman, también los podemos rebobinar y volver a utilizar. Los motores trifásicos de corriente alterna duran mucho tiempo. Están conectados, están instalados de una forma correcta con motores de una larga vida. Como estábamos conversando, a diferencia de los sistemas comunicacionales, es una única fase, que sería la fase y el neutro. Los sistemas trifásicos son de 3 conductores, o sea, van a tener 3 fases más el neutro. Es un sistema tradicional trifásico. Vamos a tener 3 fases más el neutro. Entre cualquiera de las 3 fases vamos a tener 240 voltios. Y entre cualquiera de las fases y el neutro vamos a tener 120 voltios. Entonces, ¿qué más tendríamos que decir de esto? En cuanto a la onda, bueno, ya lo habíamos visto, ¿verdad? El sistema trifásico de corriente alterna va a estar desfasado. En este caso sale de su origen y a los 180 grados vuelve al origen, ya pasó por su pico máximo, luego va a su pico mínimo y regresa acá a los 300. Pero la otra fase va a ir desfasada 120 grados y la siguiente otros 120 grados. Pero este desfase que tenemos aquí lo que hace es que se generen campos magnéticos automáticos y el motor trifásico no requiera para nada ningún tipo de impulso, ninguna fuerza que lo impulse, ni ningún bobinado auxiliar, porque la conformación de estas ondas hace que se dé esa circulación de su rotor interno de forma automática. ¿Cuáles son las ventajas del uso de la corriente alterna trifásica? Bueno, la primera ventaja
es la posibilidad de utilizar tensiones diferentes. En este caso, aquí utilizamos mucho el 240 y el 120. Tanto los alternadores como los transformadores y motores de corriente alterna trifásico poseen un mayor rendimiento y por lo general son mucho más sencillos y económicos que los motores. O sea, el motor trifásico, por eso están utilizados sobre todo en la industria. Los motores agilizan el trabajo, nos dan la posibilidad de hacer trabajos que requieren cargas muy grandes, realizarlos de una forma muy sencilla, son más económicos, más sencillos, posee mejores características que el monofásico, por ejemplo, lo que hemos estado hablando de ese par de arranque, que es mucho más fuerte, puede mover mayor cantidad de cosas, mayor cantidad de carga, mayor cantidad de elementos, puede moverlos de una forma inmediata, sin tener dificultades al arranque, tiene un mejor rendimiento y un factor de potencia. Cuando trabajamos con sistemas trifásicos también se consigue transportar la energía eléctrica con un ahorro considerable en la sección de los conductores. Eso quiere decir que es el calibre del conductor que se necesita para alimentar un motor trifásico es relativamente menor a si utilizamos motores monofásicos, porque ya sabemos que a mayor voltaje, menor intensidad. Entonces también tenemos un ahorro en el calibre de los conductores. Por eso es que el motor trifásico es tan utilizado en la industria. Pues en el funcionamiento de un motor trifásico vamos a ver dos partes principales. Como vimos en el motor de corriente alterna y el motor monofásico, vamos a tener una parte fija o estator, que es donde vamos a tener, o sea, la carcasa, vamos a tener pegado a la carcasa un estator, y ahí es donde vamos a tener nosotros alojado nuestro bobinado de alambre de cobre para generar ese campo. Pues esta carcasa, la que está fijada una corona de chapas de acero al silicio, es un acero especial que tiene propiedades magnéticas para generar ese bobinado. O sea, siempre vamos a tener bobinados de diferentes tipos. Hay bobinados concéntricos, bobinados excéntricos, pero eso no es nuestro tema. Vamos a tener diferentes tipos de bobinados y en los bobinados vamos a tener ranuras que lo que vamos a ir haciendo es formando bobinas o formando electroimanes o formando polos. En esas bobinas vamos a generar polos para que esos polos generen campos magnéticos que nos den el movimiento del estator, del rotor que está dentro del estator. Entonces, ahí en el estator es donde nosotros vamos a hacer prácticamente todas las conexiones, porque recordemos que el motor trifásico tiene un rotor que no tiene bobinas, sino que es con jaula de ardilla, que es laminado. Entonces, ahí en el estator es donde en las bobinas nosotros vamos a generar todas las conexiones necesarias para generar una cierta cantidad de números de polos y con base a ese número de polos empezar a generar el movimiento. Y luego vamos a tener una parte móvil o rotor, que es la que está internamente, está situado dentro del estator y constituye entonces, ya no por un bobinado, sino por un núcleo de chapas de acero al silicio que van a estar apiladas en forma de cilindro. Dependiendo del tipo de rotor, también rotor de jaula de ardilla o un rotor bobinado. También se llama inducido porque es donde se van a inducir las tensiones corrientes y por lo tanto el movimiento de nuestro rotor. Hay gente o en algún material didáctico que aparece como el inducido. O sea, este rotor que nosotros conocemos como rotor también se le dice inducido porque ahí es donde se van a referenciar, donde se van a inducir todas esas corrientes y esas tensiones que vienen del estator. Entonces, en las partes de este motor trifásico tenemos algunos elementos. Por ejemplo, acá tenemos el estator
y vemos el grupo de bobinas. Vemos la conformación del grupo de bobinas, la forma que tiene este bobinado. Tiene, en este caso, diferentes formas para ir dando físicamente el desfase necesario para generar los polos y que se produzca ese movimiento de campos magnéticos. Acá tenemos el rotor internamente, tenemos la carcasa, tenemos el estator, que ya lo habíamos visto, tenemos el eje, y acá abajo tenemos la conformación interna, cómo se va a producir esos imanes que ya habíamos visto en la otra figura, ¿verdad? Generando esos campos magnéticos acá, y acá vemos el rotor ya laminado. Por ejemplo, este es un rotor de jaula de ardilla, se llama así jaula de ardilla, que pareciera que es todo metálico, pero en realidad es un bobinado en cortocircuito por medio de láminas. Entonces, acá vemos el bobinado del motor, este es el bobinado del motor, y aquí vemos la placa de conexiones del motor trifásico. Y en la siguiente imagen vamos a ver la placa de características de los motores. Generalmente tenemos, todos los motores van a tener una placa de características que nos da el fabricante. En esta placa vamos a tener los datos principales, en donde por ejemplo me dice que este motor es trifásico, que es de 50 Hz, que es construido bajo la norma IEC 34-1, o sea, la norma americana, que es de 2.910 revoluciones por minuto y que tiene una potencia de 15 kilowatts, que me da la placa de conexiones para hacer una conexión en estrella y me da la placa de conexiones para hacer una conexión en triángulo. Me dice que en conexión en estrella me va a dar un voltaje de 400 voltios y 29 amperios, y que en la conexión en triángulo lo voy a aplicar a un voltaje de 230 voltios y 50 amperios. Me da otros datos como el coseno de phi, que es 0.90, esto es el factor de potencia. Me da el IP54, que es el grado de protección contra el ingreso de polvo y humedad. Y así todos los fabricantes nos van a dar placas de características con la forma en que fueron construidos los motores, como los elementos básicos que yo necesito para saber, por ejemplo, por medio de la conexión, si yo no tengo voltaje 400 voltios, no puedo conectarlo en estrella. Tendría que conectarlo en triángulo, porque acá tenemos voltaje de 230 voltios. Pues si lo conecto en triángulo, él en su capacidad nominal me va a dar 50 amperios. Con estos 50 amperios ya yo puedo calcular la protección, o sea, el interruptor, y puedo calcular también el cable de alimentación para este motor. ¿Entiende, jóvenes? ¿Alguna duda? Oh, claro, profe. Todo bien, profe. Oh, claro. Solo una consulta, ¿los 50 amperios es de arranque o ya es de trabajo? Perdón, no te copié. ¿Los 50 amperios es de arranque o es de trabajo? Ese es de trabajo, por eso le dije nominal. Eso lo que me dice es que ese amperaje que va a estar consumiendo el motor ya cuando superó ese pico de arranque. Luego vamos a hablar del pico de arranque más adelante, pero esa es la corriente del motor trabajando normalmente. Ya que lleva 10 minutos, 15 minutos trabajando, ese va a ser el amperaje. Entonces el de arranque es más alto. El más alto, sí. Luego vamos a hablar de ese pico de arranque. Listo, jóvenes, entonces lo dejamos hasta aquí. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite. Muchas gracias, que pasen bien. Buenas noches. Buenas noches, profe, buenas profe, noches. compañeros. Buenas noches, profe. Hasta luego, profe. Luego, gracias.